Era un turno de madrugada que nunca olvidaré. Había aceptado cubrir el cierre en Soriana por necesidad, y al principio todo parecía rutinario. Luces, pasillos llenos de estantes perfectamente alineados, cajas vacías, carritos y el sonido lejano del aire acondicionado. Pero a medida que avanzaban los minutos, algo empezó a sentirse extraño. La tienda estaba demasiado silenciosa. No solo silencio de madrugada, sino un silencio que parecía absorber el sonido, incluso el mío. Mis pasos resonaban de manera extraña, como si la distancia entre yo y mi eco se estirara. Mientras revisaba los pasillos de alimentos secos, noté que algunas luces parpadeaban. Al principio lo atribuí a la electricidad vieja, pero luego vi algo que me heló la sangre. En la sección de lácteos, entre las sombras de los estantes, se movía una silueta. Apenas perceptible, demasiado rápida para ser humana, pero también demasiado firme para ser solo un juego de luces. Me quedé quieto, intentando convencerte de que era mi imaginación. Pero cuando respiré, sentí que algo me estaba observando desde el final del pasillo. Me forcé a continuar con la rutina, revisando los refrigeradores y escaneando el inventario, pero cada vez que giraba la cabeza, sentía que la sombra cambiaba de lugar. Cada esquina oscura parecía tener vida propia. Mis manos empezaron a temblar, y un sudor frío recorrió mi espalda. La tienda, que normalmente se sentía enorme y familiar, ahora parecía un laberinto que respiraba conmigo, observándome, siguiendo cada movimiento. Intenté llamar a la central por el radio, pero todo lo que salió fue estática, un zumbido agudo que me hizo taparme los oídos. Entonces escuché un susurro, apenas audible, viniendo de la sección de cajas. No deberías estar aquí. Mi corazón dio un salto. Miré hacia la caja y no había nadie, solo el carrusel de bolsas y la cinta transportadora vacía. Pero sentí que algo pasó detrás de mí. Giré rápidamente y no había nada, solo los pasillos interminables y las luces parpadeantes. El silencio volvió a envolverme, pesado, sofocante, como si la misma tienda respirara sobre mí. Decidí continuar mi ronda, caminando hacia el área de frutas y verduras. Allí, los pasillos parecían más largos de lo que recordaba. Cada paso que daba hacía que los estantes parecieran cerrarse detrás de mí. Escuché un ruido metálico. Un carrito moviéndose solo, arrastrándose de manera irregular. Me acerqué lentamente, y lo vi girar sobre sí mismo sin que nadie lo empujara. Intenté racionalizarlo. Corriente de aire, piso irregular, vibración. Pero entonces escuché un susurro más fuerte, justo detrás de mí. Ven. No había nadie, pero sentí que algo me tomaba del hombro. Di un salto, y el carrito se detuvo abruptamente. Las luces parpadearon, y en un instante, sentí que toda la tienda se volvió oscura por un momento, como si un apagón momentáneo hubiera atrapado cada pasillo, cada estante, cada sombra en un mismo lugar. Y allí, en esa oscuridad, vi algo imposible. Cientos de ojos brillando entre los estantes, mirándome desde todas partes, fijos, sin parpadear, y sentí que un frío profundo me recorría hasta los huesos. Intenté moverme, correr hacia la puerta, pero sentí que mis piernas se volvían de plomo. Cada paso era lento, pesado, y la tienda parecía alargarse, deformarse, como si los pasillos se estiraran más de lo que deberían. Escuché pasos detrás de mí, más de uno, arrastrándose, acercándose lentamente. Y un susurro colectivo, que parecía salir de todos los pasillos a la vez. No puedes irte. El miedo se volvió absoluto. Cada estante parecía acercarse, cada sombra parecía moverse de forma independiente, y el aire estaba tan denso que sentía que me faltaba. Miré alrededor y, entre la penumbra, vi figuras humanoides moviéndose lentamente, detrás de los carritos, entre los pasillos. Sus cuerpos se doblaban de manera imposible, sus ojos brillaban con una luz que no pertenecía al mundo, y sin emitir sonido, me seguían, sincronizados con mi respiración. Intenté gritar, pero solo salió un hilo de sonido. El radio volvió a emitir estática, y de pronto escuché mi propia voz, repetida, arrastrada, diciendo: "No debes estar aquí". Mi cabeza daba vueltas. Todo parecía imposible. La tienda se había transformado. No eran solo sombras.
Eran algo consciente, algo que estaba vivo y me observaba, estudiando cada miedo, cada respiración, cada pensamiento. Sentí que una de las figuras se acercaba directamente a mí, flotando sobre el piso. No tenía rostro, pero sentí su mirada directa sobre mi mente, como si pudiera leer todo lo que estaba pensando. En ese momento entendí que no estaba solo. Que la tienda no estaba vacía. Que lo que me rodeaba no era humano. Y mientras mis piernas seguían paralizadas y mi corazón se disparaba, escuché otro susurro, mucho más cercano, como si alguien estuviera justo detrás de mi oído. Si intentas escapar nunca despertarás. Intenté moverme, dar un paso, correr hacia la salida, pero cada intento era inútil. Mis piernas estaban paralizadas, mis brazos pesaban toneladas. Cada respiración era un esfuerzo que dolía en el pecho. Y mientras luchaba por reaccionar, las figuras comenzaron a multiplicarse. Ya no eran solo una o dos sombras entre los estantes. Ahora estaban en todos lados, emergiendo de los pasillos, de los techos, incluso de los reflejos en los refrigeradores. Sentí algo rozar mi brazo. Un contacto húmedo, frío, que me heló hasta los huesos. Miré de reojo, y allí estaba una de las figuras más cercanas, flotando sin tocar el suelo. Sus ojos, completamente blancos, brillaban con una luz imposible. Intenté retroceder, pero sentí que mis pies se hundían en un suelo que ya no era sólido. La tienda parecía deformarse, los pasillos alargarse, los estantes inclinarse hacia mí. No luches, susurró la voz dentro de mi cabeza, profunda, fría, interminable. El turno es tuyo. Intenté gritar, pero la voz de la figura dentro de mi mente era más fuerte que cualquier sonido que pudiera hacer. Y entonces escuché pasos detrás de mí, pasos que no pertenecían a ningún ser humano. Se acercaban lentamente, resonando dentro de mi cráneo, sincronizados con los latidos de mi corazón. Cada paso me hacía sentir que mi propia conciencia se fracturaba. Miré hacia los refrigeradores, buscando algún reflejo, alguna salida, algún indicio de normalidad, pero todo lo que vi fueron cientos de ojos mirándome desde cada esquina oscura. Cada estante, cada carrito, cada sombra proyectada por las luces parpadeantes parecía tener vida propia, observándome, esperando, acechando. Sentí un tirón en mi mente, como si alguien intentara arrastrar mis recuerdos fuera de mi cabeza. Mis pensamientos se mezclaban con sus susurros, mis miedos se reflejaban en sus movimientos. Y entonces, una de las figuras flotó directamente hacia mí y susurró con mi propia voz. Acepta tu turno. El pánico me consumió. Intenté cerrar los ojos, pero sentí que eso solo empeoraba las cosas. Cada parpadeo hacía que la figura estuviera más cerca, cada respiración me acercaba más a la sensación de desaparecer. La voz dentro de mi mente comenzó a multiplicarse, no era una, sino cientos de voces que repetían la misma frase. No puedes irte. De pronto, el aire se volvió pegajoso, pesado, como si la propia tienda respirara sobre mí. Los pasillos parecían alargarse infinitamente y las sombras emergían desde cada rincón. Intenté gritar otra vez, pero el sonido se volvió un eco lejano dentro de mi cabeza, atrapado, inservible. Y entonces, sentí algo nuevo. Un frío que no venía de las figuras, sino del suelo. Miré hacia abajo y vi que mi sombra se había alargado, separándose de mi cuerpo. Caminaba por los pasillos sin mí, deslizándose hacia los rincones más oscuros, absorbiendo otras sombras a su paso. Era como si algo dentro de la tienda reclamara mi propia esencia. Intenté retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Cada intento era inútil. Las luces parpadearon violentamente y, por un instante, vi los estantes girar, los productos caer, y detrás de todo algo grande, más antiguo, más oscuro, observándome desde la sección de abarrotes. No era humano, pero de alguna manera sentí que estaba vivo, consciente, estudiando cada pensamiento mío. Sentí un susurro detrás de mi oído, húmedo y frío. Tu turno apenas comienza. Y mientras las figuras se acercaban, el eco de cientos de voces repetía mi nombre, llamándome, arrastrándome hacia los pasillos interminables, hacia los rincones más oscuros, hacia algo que no podía comprender pero que sabía que era real.
Sabía, con cada fibra de mi ser, que si caía, si me rendía, nunca despertaría. La tienda no era solo un edificio. Se había transformado en un laberinto consciente, lleno de sombras que cazaban a los incautos, devorando mentes, atrapando cuerpos. Y yo estaba solo, inmóvil, rodeado de figuras que esperaban mi próximo movimiento. El aire se volvió tan pesado que cada respiración dolía. Las luces seguían parpadeando, pero ya no iluminaban nada. Solo resaltaban sombras que parecían moverse con vida propia, deslizándose por los pasillos, atravesando estantes, arrastrándose por el suelo como si fueran líquidas. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, mientras una de las figuras se acercaba lentamente, flotando sobre el suelo, sus ojos brillando con un blanco imposible. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al piso. Cada intento de moverme era inútil. Y entonces, otra figura emergió desde el final del pasillo de congelados. No caminaba, no flotaba. Simplemente se extendía desde la oscuridad, como si el propio aire se transformara en algo sólido que se acercaba a mí. Sentí su contacto antes de que me alcanzara. Frío, húmedo, y algo más, algo que me helaba hasta los huesos y me arrancaba la cordura poco a poco. La figura frente a mí levantó la mano, lenta, deliberadamente. No me tocó, pero la presión en el aire era suficiente para empujarme hacia atrás, arrastrando mi mente con ella. Sentí que mis recuerdos empezaban a mezclarse, como si cada fragmento de mi vida se estuviera diluyendo dentro de la tienda. Escuché voces, cientos de voces, todas diciendo lo mismo. No puedes salir, no debes salir. Volteé hacia la sección de cajas, y lo que vi me paralizó aún más. Carritos moviéndose solos, productos cayendo sin razón, y entre los estantes, cientos de sombras humanas, todas observándome, todas flotando, todas girando lentamente mientras me señalaban. Era imposible distinguir quién era humano y quién no. Todas las figuras parecían deformaciones de guardias, clientes y empleados anteriores, atrapados, mezclados con algo más. Intenté gritar, pero mi voz estaba atrapada. Solo podía escuchar mi propio eco dentro de mi cabeza, multiplicado por cada figura que me rodeaba. Y entonces, sentí un tirón violento en la mente, como si algo quisiera arrastrarme dentro de la propia oscuridad de la tienda. Todo mi cuerpo se congeló, mis músculos se negaban a responder. La tienda, que antes parecía un edificio familiar, ahora era un ente vivo, consciente, que respiraba sobre mí, siguiendo cada pensamiento, estudiando cada miedo. Una de las figuras más cercanas inclinó la cabeza, y su boca se abrió, aunque no emitió sonido. Aún así, escuché claramente en mi mente. Tu turno ha comenzado. En ese instante, todo cambió. Las sombras se arremolinaron a mi alrededor, formando un vórtice oscuro que me levantó del suelo. Podía sentir mis piernas y brazos suspendidos en el aire, atrapado en medio de ese torbellino de oscuridad y figuras flotantes. Mis pensamientos se fragmentaban, cada fragmento era arrancado, examinado, evaluado. Sentí que mi identidad empezaba a desmoronarse, que mis recuerdos ya no me pertenecían, que cada fragmento de mí era absorbido por la tienda misma. Y entonces lo vi. Desde la sección de abarrotes, algo más grande emergió. No era humano, ni sombra, ni reflejo, era un ente antiguo, oscuro, que parecía absorber toda luz y calor a su alrededor. Su presencia llenaba la tienda entera, y mientras flotaba allí, observándome, sentí que mis miedos más profundos eran expuestos, amplificados y transformados en un terror tangible. La figura frente a mí se inclinó, y el ser antiguo hizo un gesto que no puedo describir. Las sombras y figuras que me rodeaban se inclinaron hacia él, y sentí un dolor profundo en la mente, como si mi conciencia estuviera siendo estirada y moldeada, fragmentada en algo que ya no era completamente humano. Acepta tu turno, susurró la voz en mi cabeza, multiplicada por cientos de ecos. O nunca despertarás. Y mientras las figuras me envolvían, sentí que flotaba hacia el ente del pasillo, atrapado en un torbellino de oscuridad, voces y sombras, sin posibilidad de moverme, sin posibilidad de escapar. Mi corazón latía con una velocidad imposible, mis pensamientos se enredaban, y cada segundo que pasaba sentía que perdía algo fundamental.
No mi vida, sino algo más profundo, algo que definía quién era. Y en ese instante comprendí, con un terror absoluto, que la tienda no era un lugar común. No era un edificio. Era un ciclo, un ente consciente que reclamaba a todos los que entraban en la madrugada. Y yo estaba atrapado en el turno más largo, más oscuro, más inescapable de todos. Sentí un peso terrible sobre mi pecho, como si toda la tienda hubiera decidido aplastarme. Las sombras que antes flotaban ahora comenzaron a acercarse más rápido, sus formas estirándose y retorciéndose, llenando cada pasillo, cada rincón, cada reflejo de las vitrinas. Podía ver ojos blancos, brillantes, que parecían absorber todo mi ser mientras flotaban a mi alrededor. Intenté mover los brazos, pero mis manos se sentían pegajosas, pesadas, como si la propia oscuridad se hubiera adherido a ellas. Cada intento de gritar solo produjo un hilo de sonido, que las figuras escuchaban, pero yo no. Entonces, una sombra emergió del techo sobre la sección de productos congelados, descendiendo directamente hacia mí. No se movía, se deslizaba en silencio, y cuando se acercó lo suficiente, sentí su contacto. Un frío húmedo que recorría mi espalda, mis brazos, mis piernas, un frío que se metía dentro de mis huesos. Al girar la cabeza, vi que los pasillos se habían deformado, alargándose infinitamente, como un laberinto que no tenía fin. Los estantes parecían inclinarse hacia mí, y los productos se movían solos, cayendo lentamente, bloqueando cualquier posible salida. Escuché susurros por todas partes, provenientes de los estantes, del suelo, del aire mismo. No puedes escapar. Sentí un tirón en mi mente, como si alguien intentara arrastrar mis recuerdos fuera de mi cabeza. Cada pensamiento mío estaba expuesto, analizado, manipulado por esas sombras. Y entonces, la figura que estaba frente a mí se multiplicó. Ahora eran cientos, todas idénticas, flotando, observándome, estudiándome, acercándose cada vez más. El miedo me consumía. Cada sombra que pasaba a mi lado parecía rozarme físicamente, aunque no podía sentir realmente nada salvo la sensación de que algo estaba arrancando mi esencia. Intenté cerrar los ojos, pero las sombras aparecían incluso cuando parpadeaba, multiplicándose en cada esquina, detrás de cada estante, detrás de cada carrito abandonado. Sentí que algo me levantaba del suelo. Flotaba, atrapado en medio de un torbellino de oscuridad y figuras humanas deformadas. Cada fragmento de mí se sentía arrancado, separado, como si la tienda misma quisiera devorar mi identidad. Escuché mi propia voz, multiplicada, susurrando. Acepta tu turno o desaparecerás. Y mientras flotaba, vi algo más. Desde la sección de abarrotes, un ente enorme emergía de las sombras. No era humano, ni sombra, ni reflejo. Era algo antiguo, oscuro, que absorbía toda luz y calor a su alrededor. Su presencia llenaba la tienda entera. Cada figura, cada sombra, se inclinó hacia él, como si obedecieran a un maestro invisible. Sentí que mi conciencia se fracturaba, que mis recuerdos y mi identidad eran examinados, retorcidos, y absorbidos lentamente. Intenté resistir, pero era inútil. Cada fragmento de mi mente era arrastrado hacia el ente, cada pensamiento arrancado, cada miedo amplificado. Las figuras comenzaron a empujarme hacia él, flotando, moviéndose como un solo ser. Sentí como mi esencia se desintegraba poco a poco, mezclándose con las sombras que me rodeaban. La voz resonó nuevamente, profunda, interminable, multiplicada por todas partes. Tu turno ha comenzado, no hay escapatoria. Y mientras la figura gigante emergía hacia mí, las sombras formaron un círculo perfecto alrededor de mi cuerpo, manteniéndome suspendido, atrapado. Cada respiración era un esfuerzo, cada pensamiento era un hilo frágil que podía romperse en cualquier momento. La tienda que yo conocía, había dejado de existir. Lo que quedaba era un ente consciente, vivo, que me reclamaba, que estudiaba cada parte de mi ser, que absorbía cada fragmento de mí con paciencia infinita. En ese instante comprendí con horror absoluto. No se trataba de un turno normal. No era solo un edificio cerrado de madrugada. Era un ciclo.
Un ciclo que atrapaba, devoraba y reformaba a cualquiera que se atreviera a quedarse después de la última luz, después de las 3 de la mañana. Y yo estaba atrapado en el corazón de ese ciclo, suspendido entre la realidad y la locura, entre la luz parpadeante y la oscuridad viva que se expandía sin fin. El aire se volvió tan denso que apenas podía respirar. Las figuras que me rodeaban ya no flotaban. Ahora se abalanzaban, se estiraban y retorcían, sus manos oscuras extendiéndose hacia mí, rozando mi piel sin tocarme realmente, pero con un frío tan intenso que me hacía temblar hasta los huesos. Cada intento de moverme era inútil. Cada músculo de mi cuerpo parecía haberse vuelto de plomo. Sentí un contacto húmedo y pegajoso en mi brazo. Giré la cabeza con esfuerzo y vi como una de las figuras, que antes flotaba inmóvil, ahora se movía como un tornado, rápida y silenciosa, acercándose con los ojos blancos fijos en mí. Su boca se abrió y un susurro retumbó dentro de mi cabeza. «Acepta tu turno». Intenté gritar, pero mi voz se había ido. Solo podía escuchar el eco de mis propios pensamientos multiplicados por las sombras que me rodeaban. Mi corazón latía con una fuerza imposible de ignorar, y con cada latido sentía que algo dentro de mí se rompía, se deshacía, como si mi propia identidad comenzara a diluirse en el aire. De repente, sentí que me levantaban del suelo. Flotaba, atrapado en un torbellino de figuras y sombras que giraban a mi alrededor. Las luces de la tienda parpadeaban violentamente, y cada parpadeo hacía que los estantes se deformaran, se alargaran, se inclinaran, como si la tienda estuviera viva, respirando, absorbiendo todo lo que yo era. Un sonido surgió desde todas partes a la vez. Pasos, arrastrándose, acercándose, resonando dentro de mi cabeza. No podía decir de dónde venían. Simplemente estaba rodeado por el eco de un ejército de pasos invisibles que me observaban, evaluaban, estudiaban. Y mientras me mantenían suspendido, sentí algo que me heló por completo. Una de las sombras flotó directamente frente a mi cara y su mirada me atravesó como un cuchillo. «No luches», susurró, esta vez con mi propia voz, distorsionada, multiplicada. «O desaparecerás». Un dolor profundo recorrió mi mente. Mis pensamientos comenzaron a fragmentarse, mis recuerdos se mezclaban con imágenes de otros guardias, otros clientes, otros empleados que alguna vez trabajaron en la tienda y nunca volvieron a salir. Comprendí, con un terror absoluto, que estaba atrapado en un ciclo que había devorado a todos los que me precedieron. Entonces, algo emergió desde la sección de abarrotes. No era humano ni sombra. Era un ente antiguo, enorme, que parecía absorber toda luz, toda temperatura, toda vida a su alrededor. Su presencia llenaba la tienda entera, y las figuras que me rodeaban se inclinaron hacia él como si obedecieran a un maestro invisible. Sentí que mi conciencia se deshacía, que mis recuerdos, mis miedos, mi identidad, todo era absorbido lentamente por esa presencia. Intenté resistir. Traté de concentrarme en algo, cualquier cosa. Pero cada pensamiento era arrancado de mi mente, transformado en energía que la tienda consumía. Las figuras se movían cada vez más rápido, acercándome hacia el ente gigante. Mi cuerpo estaba suspendido, mis brazos y piernas inmóviles, y cada respiración se volvía un esfuerzo insoportable. Y entonces escuché una voz, dentro de mi cabeza, multiplicada por todas las sombras, resonando infinitamente. Tu turno ha comenzado, el ciclo continúa. Sentí como mi identidad se fragmentaba. No era solo miedo, no era solo frío o presión. Era algo más profundo, algo que atacaba mi esencia misma. Cada fragmento de mí era absorbido, mezclado, transformado en parte del turno que la tienda reclamaba. La luz parpadeante de las lámparas ya no iluminaba nada. La tienda se había convertido en un laberinto de sombras vivientes, un ente consciente que devoraba todo lo que yo era. Mientras flotaba, rodeado de figuras que me empujaban lentamente hacia el ente, comprendí algo aterrador. No se trataba de un turno de trabajo normal. No era un edificio. Era un ciclo eterno, un devorador de mentes y cuerpos que reclamaba a todos los que quedaban en la tienda después del cierre. Y yo estaba atrapado en el corazón de ese ciclo, suspendido entre la luz parpadeante, la oscuridad viva y la pérdida total de control.
Sentí que todo mi ser estaba siendo absorbido. La tienda, los estantes, los pasillos, las sombras, las figuras, todo se movía a mi alrededor como un solo organismo, vivo, consciente, devorando cada fragmento de mi existencia. Flotaba en medio de este torbellino de oscuridad y luz parpadeante, atrapado, incapaz de mover un solo músculo. El ente gigante emergió completamente desde la sección de abarrotes. Su presencia llenaba la tienda entera, y cada sombra, cada figura, se inclinó ante él. Sentí que mis recuerdos, mis pensamientos, mis emociones, eran examinados, arrancados y absorbidos lentamente. Intenté concentrarme, aferrarme a algo, cualquier cosa, pero era inútil. Mi propia identidad se estaba desvaneciendo. Entonces, una de las figuras se acercó a mí. Sus ojos blancos brillaban con intensidad, y mientras flotaba frente a mi cara, sentí un frío tan profundo que pensé que me congelaría desde dentro. Susurró con mi propia voz, distorsionada y multiplicada. El turno nunca termina hasta que aceptes ser uno de nosotros. Sentí un tirón violento, como si algo dentro de mí fuera arrancado. Mis recuerdos, mis miedos, mis momentos felices y tristes, todo se mezclaba con las sombras que me rodeaban. La tienda ya no era solo un lugar, era un ser vivo que reclamaba mi esencia. Y entonces lo vi. Un reflejo en el suelo brillante, en la sección de congelados. No era mi reflejo, era otro yo. Exactamente igual, pero con los ojos completamente blancos, y una sonrisa que no debería existir. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. La figura me señaló con la mano y un susurro resonó en mi cabeza. Tu turno ha comenzado. Sentí como algo me arrastraba hacia el reflejo. Cada fragmento de mi mente estaba siendo absorbido, mezclado, transformado en parte de las sombras. Intenté resistir, gritar, moverme, pero era inútil. La tienda había devorado a todos los que me precedieron y ahora reclamaba lo que quedaba de mí. Y entonces todo se detuvo. El torbellino de sombras, las luces parpadeantes, el ente gigante, todo desapareció al instante. Estaba de vuelta en mi cama, en mi habitación, con la luz de la luna entrando por la ventana. Todo parecía normal. Demasiado normal. El reloj marcaba exactamente las 3:01 am. Me levanté lentamente, temblando, intentando convencerme de que había sido un sueño. Miré alrededor y la habitación estaba intacta, silenciosa, común. Pero algo estaba mal. La puerta del armario estaba entreabierta, y en el reflejo del vidrio de mi ventana vi algo que me heló la sangre. Otra figura idéntica a mí, inmóvil, con ojos blancos brillantes, mirándome desde dentro del reflejo. Sentí un susurro, dentro de mi cabeza, tan claro que parecía real. El turno nunca termina, solo cambia de guardia. Desde aquel día, cada noche a las 3 am, siento que alguien me observa mientras duermo. No desde afuera, sino desde adentro de la habitación, desde adentro de mí mismo. Y sé que si alguna vez cierro los ojos por completo, quizás nunca despierte. La tienda que parecía un Soriana normal, sigue viva. Sigue esperando. Y yo estoy atrapado entre sus sombras, parte del ciclo, parte de su turno eterno, observando, esperando hasta que llegue el siguiente. Nunca vuelvo a mirar el reloj sin sentir pánico. Nunca vuelvo a estar solo. Porque si alguna vez lo estoy, sé que no habrá vuelta atrás.